Hola, en este video les voy a mostrar una forma en la que se pudo haber resuelto la tarea de la unidad de strings que consistía en codificar y decodificar mensajes utilizando un algoritmo de encriptamiento particular. El enunciado lo pueden encontrar en la descripción de este video. Antes de pasar a escribir el código, les voy a comentar la forma en que voy a resolver cada una de las tres etapas que componen el proceso de codificación. En primer lugar, el reemplazo de las vocales. En segundo lugar, darle vuelta a las palabras y finalmente el desplazamiento de los caracteres. El reemplazo de los vocales es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es recorrer el texto que estamos codificando y utilizar una serie de instrucciones if para darnos cuenta cada vez que encontramos algo que no es una vocal, lo dejamos tal y como está y cuando encontramos una vocal la vamos a reemplazar por la vocal correspondiente. Por ejemplo, una O por una U, una A por una E, según se nos indica en el enunciado. Lo mismo ocurre con las que tienen tildes. De esa forma, este texto quedaría algo como este. Para invertir las palabras, lo primero que tenemos que hacer es aislar cada una de las palabras que tenemos que invertir. Nosotros sabemos que termina una palabra cada vez que encontramos un espacio en blanco. Por lo tanto, cuando encontramos un espacio en blanco, sabemos que lo que está hacia atrás es una nueva palabra. Cada vez que identificamos una palabra nueva, la copiamos a una nueva variable donde la vamos a procesar para darle vuelta. Para darle vuelta a la palabra, lo que vamos a hacer es recorrer la palabra, pero en orden inverso, es decir, desde el final hacia adelante, desde el último índice hasta cero. Para comenzar en el último índice podemos calcular la longitud de la palabra y restar uno. Esa es una fórmula que siempre va a servir, o simplemente podemos utilizar el índice menos uno que corresponde a la última posición de un string. Conforme vamos recorriendo la palabra desde el final hacia adelante, vamos a ir construyendo una nueva variable que va a contener la palabra invertida. Al principio esta variable es vacía y cuando leemos la primera letra, que en este caso es la E, entonces la vamos a agregar. Después el índice se disminuye en uno, vamos recorriendo hacia atrás y vamos a tener la L, vamos a agregar la L y así sucesivamente hasta llegar a la posición cero de la palabra y vamos a tener entonces ya construida la palabra invertida y la podemos agregar al texto codificado. Finalmente, para desplazar las letras, lo que voy a hacer es utilizar un gran string que contiene el alfabeto en inglés, que es el que nos dijeron que teníamos que utilizar, que tiene 26 letras. Estas letras están almacenadas en las posiciones 0 a la 25 de este string. El texto a codificar lo vamos a recorrer de izquierda a derecha y cada vez que analicemos un carácter, vamos a buscar en el alfabeto en qué índice se encuentra ese carácter. Por ejemplo, la letra E la encontramos en la posición 4 del alfabeto. Y aquí vamos entonces a aplicar el desplazamiento. Si fuera un desplazamiento de 2, por ejemplo, le vamos a sumar 2 a este índice y vamos a obtener 6. Y ese índice, si miramos el carácter que está almacenado ahí, nos va a indicar cuál es la letra con la que hay que reemplazar la E, que sería una G, y así sucesivamente. Algo importante a considerar es qué es lo que ocurre cuando el desplazamiento va más allá del final del alfabeto, que es el caso de la letra Y. Si aplicamos un desplazamiento de 2, lo lógico sería que llegáramos a la letra A, pero el problema es que al tomar es 24 y sumarle 2 nos da 26. Entonces, aquí lo que podemos hacer es utilizar una instrucción if que pregunte si la nueva posición es mayor a 25, restarle 26 para que de esa forma se ajuste la posición. Pero también puede ser más sencillo aplicar el operador módulo, módulo 26 o resto 26, que nos permite tener una solución más sencilla en general. Por ejemplo, en el caso de la letra Y, si le aplicamos un desplazamiento de 2, va a ser 24 más 2, 26, y al aplicarle módulo 26 el resultado va a ser 0, que era lo que buscábamos inicialmente. Como se dieron cuenta, para cada una de estas etapas es necesario recorrer el texto que vamos a codificar o a decodificar. Yo les voy a mostrar que es posible hacer una solución que recorra el texto una única vez. Para ello vamos a utilizar un ciclo while con la variable i, que la vamos incrementando acá y se recorre hasta el final del texto que queremos codificar. Y lo primero que vamos a hacer es preguntar si es que ya llegamos al final de una palabra. Si no hemos encontrado el final de una palabra, simplemente seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque cuando encontramos el final de una palabra, vamos a aplicar todos los cambios ahí. En particular, vamos a hacer la inversión de la palabra, que ya sabemos que tenemos que empezar desde el final hasta hacia atrás, hasta la posición cero. Y en ese momento vamos a hacer el cambio de las vocales y también vamos a hacer el desplazamiento de las letras. Y una vez que hayamos hecho esos cambios, agregamos la letra de la palabra invertida
Y cuando terminamos de invertir la palabra, entonces agregamos la palabra invertida al texto codificado, pero ya lleva los otros cambios, los cambios de vocal y los cambios también de desplazamiento. Entonces, esta va a ser la estructura de la codificación y la decodificación es muy similar. Bien, vamos a escribir ahora el código de la solución. Yo ya tengo algunas cosas adelantadas, como la definición del alfabeto, que es este string que está acá y que vamos a usar para hacer los desplazamientos. Le solicitamos a la persona que usa el programa si quiere codificar o decodificar, y si quiere codificar, le pedimos el texto y el desplazamiento, y lo mismo si es que elige decodificar. Para la codificación vamos a necesitar una variable adicional, que es donde vamos a ir guardando el texto encriptado, y la vamos a inicializar como un string vacío. También vamos a necesitar una variable para ir recorriendo el texto, que la inicializamos en cero, y una variable también inicializada en cero que nos va a permitir saber hasta dónde tenemos que volver cuando encontremos un espacio en blanco para poder extraer la palabra que encontramos. También, como el texto no contiene un espacio al final después de la última palabra, vamos a usar un pequeño truco que consiste en agregarle al texto un espacio en blanco al final para de esa forma poder identificar correctamente la última palabra cuando encontremos ese espacio en blanco que agregamos. Como ya les había adelantado, vamos a recorrer el texto una única vez, utilizando para ello la variable i. Decimos mientras i sea menor a la longitud del texto, queremos hacer lo siguiente. Voy a agregar el incremento de la variable i para que no olvidarlo. Dentro de este ciclo vamos a preguntar si llegamos al final de una palabra, mirando si es que en la posición i del texto nos encontramos ahí un espacio en blanco. Y si es así, vamos a hacer todas las operaciones de transformación para esa palabra que acabamos de identificar. Comenzamos extrayendo la palabra y para ello utilizamos las variables inicio, que nos dice dónde comienza la palabra, y la variable i, que fue donde encontramos el espacio que da término a esa palabra. Sobre esta palabra vamos a hacer ahora el cambio de las vocales, le vamos a dar vuelta a sus letras y aplicaremos el desplazamiento de las letras. Pero antes vamos a ajustar la variable inicio para poder identificar correctamente la siguiente palabra. El nuevo inicio va a ser una posición después de donde encontramos el espacio en blanco, que sería la posición i más 1. Para dar vuelta a la palabra vamos a inicializar un string vacío, que es la variable invertida, que va a contener la palabra al revés. Y después vamos a recorrer la palabra utilizando la variable j, comenzando desde la última posición, que sería la longitud menos 1, y mientras esa variable sea mayor o igual a 0. Como vamos a ir hacia atrás, entonces en cada iteración le restamos 1 a la variable j. Para que sea más fácil y no tener que estar utilizando el índice, voy a copiar a la variable letra la letra que estamos procesando en este momento, que es la que está en la posición j. Para reemplazar las vocales y la letra ñ, que también hay que reemplazarla por una n, voy a utilizar una serie de instrucciones if de acuerdo con los reemplazos que están indicados en el enunciado. Después de esto, corresponde ahora hacer el desplazamiento, para lo cual vamos a usar el alfabeto que tenemos definido en el string. Tenemos que buscar en el alfabeto la posición en que se encuentra la letra, y para ello vamos a recorrer el alfabeto, comenzando desde su primera posición, mientras que lo que está en esa posición sea distinto a la letra que estamos buscando. Este ciclo terminaría cuando en la posición pos se encuentra la letra, y por lo tanto vamos a tener ahí su posición. Y ahora tenemos que hacer el desplazamiento. Recordemos que es necesario tomar en cuenta el caso en que nos pasamos del final del alfabeto y entonces vamos a tener que usar el operador módulo o resto. Entonces, a la posición que encontramos le vamos a sumar el desplazamiento, pero también al resultado de esta operación le vamos a aplicar el operador módulo 26, porque son 26 letras. Y este valor lo voy a guardar en una nueva variable que le voy a llamar posición nueva letra. Ahora reemplazamos la letra con la letra que se encuentra en el alfabeto en la posición que acabamos de calcular. Y como ya tenemos la letra calculada, entonces la agregamos a nuestra palabra invertida. Cuando el ciclo que estaba procesando la palabra termina, entonces ya tenemos la palabra al revés y con todas las transformaciones necesarias. Y lo único que nos estaría faltando es agregarla al string en donde tenemos el resultado, a la variable encriptado. Pero además vamos a agregarle un espacio en blanco al final para que entre cada dos palabras del texto codificado aparezca un espacio en blanco. Y finalmente, cuando el ciclo principal termina, ya tenemos el texto codificado en la variable encriptado y por lo tanto podemos mostrar el resultado. El proceso de decodificación es muy similar.
Vamos a copiar todo lo que hicimos para la codificación y haremos unos pequeños cambios. Voy a cambiar la variable que contiene el resultado para que sea representativa del proceso de decodificación. En vez de encriptado, voy a utilizar decodificado. Y voy a cambiar también el texto del mensaje. Y en lo que tiene que ver con el algoritmo propiamente tal, el reemplazo de las vocales lo tenemos que hacer después del desplazamiento y no antes. Y en las instrucciones if hacemos los cambios inversos para volver a las vocales originales. Y finalmente, el desplazamiento tenemos que hacerlo al revés, es decir, tenemos que restarlo en vez de sumarlo. Y esa sería la solución. Vamos a hacer un par de pruebas. Hasta la próxima.